Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Qué bueno poder acompañarles nuevamente a través de este medio. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra serie acerca de la toma de decisiones y el video pasado estuvimos hablando acerca del noviazgo. Espero que haya sido de mucha edificación para todos los que lo vieron y hoy tengo una invitada muy especial, mi amiga y hermana en la fe, Carol. Ella nos va a acompañar esta tarde, nos va a hablar acerca de una decisión trascendental muy importante que tenemos que tomar los seres humanos. Y bueno, Carol, qué bueno poder estar contigo. Muchas gracias por Gracias este a ti. tiempo. Para nosotros es un privilegio contar con tu presencia y también con todo eso que tienes para entregarnos el día de hoy. Vamos entonces en la palabra, vamos a Génesis, por favor, capítulo 2, verso 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo es fundamental para el tema del que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar en esta hora de esa decisión tan importante que el ser humano tiene que tomar en la vida, y es cómo escoger ese compañero de vida o esa persona con la que nosotros vamos a adentrarnos en un matrimonio bajo el concepto de pacto matrimonial. Entonces, cuéntame, Carol, cómo te encuentras hoy. Muy bien, muy privilegiada de poder estar aquí en este espacio que sé que ha sido de edificación primero para mí y sé que para muchos. Gracias por la invitación y bueno, esperamos que Dios hable a través de toda esta conversación, pues sea Él hablando y ministrando a todos los que puedan ver este video, sea hoy o más adelante. Así es, con seguridad así será. Bueno, Carol, entonces entremos en materia. Cuéntanos un poco acerca del proceso que tú viviste de noviazgo, cómo se dio, cómo Dios les dirigió durante ese proceso, cuánto tiempo duró. Cuéntanos un poquito acerca de ese Bueno, tiempo. tenía 29 años en ese Ujú. momento, o sea que estaba en una etapa en la que para la sociedad era justo y necesario que ya al menos tuviera novio, pero realmente desde que conocí al Señor, Dios no permitió que llegara esa persona, sino que me preparó y pasaron muchos años en los que yo viví la soltería, pero en Dios, porque Ujú. obviamente antes de conocerle la había vivido de otras formas, entonces estaba en una etapa en la que pensaba como, bueno, ya lo tengo casi todo, pero me hace falta el esposo, y todos me decían, Carol, ya es hora de que no tienes a nadie, o sea, era la presión social y en esos años, en esos últimos años, 29, 28, de manera más intensa, Dios me llevó como a orar por eso. Siempre lo había hecho desde que conocí al Señor porque sabía lo importante que era esa decisión y tenía que estar preparada, pero en esos últimos años fue como más intenso, oración, ayuno, y justo el año 2020, que fue el año de la pandemia, donde todos estábamos encerrados, donde yo decidí tomar ese tiempo como un tiempo de ir muy profundo en Dios, y esa fue una de las oraciones que más intensamente hacía. No por desespero, porque siempre le decía, yo no quiero tomar una decisión desesperada, quiero tomar una Sí. decisión guiada por el Espíritu Santo. Esta es una decisión tan importante que no me puedo dejar presionar, sea por la sociedad, quizás tú estés más joven, pero en mi caso ese es el testimonio. Y en oración se dio justamente en una reunión virtual, porque era pandemia, de la iglesia, un culto por Zoom de jóvenes. Yo ya lo había distinguido a él, pero no, realmente nunca habíamos Ujú. cruzado una palabra, y ese fue el momento o el escenario que Dios usó para empezar a conocernos como amigos. Claramente no fue algo de la noche a la mañana, fue un proceso. El noviazgo duró 2 años y un mes, pero antes de eso vivimos toda una etapa que Dios nos dio, fue la amistad, conocernos, saber si teníamos propósitos en común, saber si Él tenía una visión de vida que fuera alineada también a la mía y Correcto. obviamente bajo la voluntad de Dios, si quería compromiso, ¿cierto? Muchas cosas uno las va evaluando en ese tiempo de amistad que es tan necesario. Siempre estuvimos a la luz, es decir, contamos con el conocimiento de nuestros padres, de nuestros líderes espirituales, les pedimos consejo, estuvimos siempre rodeados de oración, a pesar de la pandemia, por Zoom hacíamos todas las reuniones, y fuimos a la etapa de amistad con propósito, que fue una etapa muy crucial, porque yo le decía Ujú. al Señor, yo quiero tomar una decisión, o sea, yo no lo oraba por un novio, yo oraba por un esposo, porque no quería que fuera simplemente una etapa o esos noviazgos eternos que nunca llegan a concretarse. El noviazgo solo es el camino para llegar al matrimonio, pero no debe quedarse como la única etapa. Ujú. Entonces, oraba por un esposo, por esa persona con la que compartiría toda la vida y compartiríamos obviamente un caminar en Dios. Entonces, en esa oración, durante la amistad con propósito, yo le decía, Señor, yo necesito una confirmación de que esta persona realmente sí es. Y el Señor justamente nos regaló a ambos
ciudades diferentes, incluso estábamos separados, Éxodo 33:14, donde él nos decía, o por lo menos a mí, me habló específicamente: mi presencia irá con ustedes y yo les daré descanso. Y yo le decía, yo quiero tomar esta decisión y tener esa paz, saber que esa es la persona adecuada. Y con esa promesa nos fuimos todo el resto del tiempo hasta que se consolidó en un noviazgo, y siempre mirando como el objetivo el matrimonio. No era que nos queríamos quedar eternamente novios, ambos teníamos la misma edad, entonces ya queríamos formar una familia, un hogar, eso lo teníamos muy claro desde antes de, y no queríamos tomar una decisión y romper el corazón del uno al otro, porque no estábamos en esa, pues esa no era la idea. Entonces creo que Dios nos guió desde el principio, nos encontró, nos afirmó pues en su respuesta y nos guió hasta hoy, hasta el matrimonio, y sé que lo hará conforme a esa promesa que dio en su momento. Qué bendición. Has dicho dos cosas muy importantes. Primero, te preparaste en oración. Primero tú solita, era un deseo de tu corazón, sin desespero, sin moverte por la presión social, sin la presión familiar. Bueno, y una tercera cosa que dijiste fue: queremos un compromiso de una vez. Yo no estoy pidiendo un novio, y de hecho ese fue uno de los temas en los que hicimos énfasis en el video anterior, y es que el noviazgo como tal no tiene un sustento bíblico. O sea, no hay ningún pasaje que a mí me diga que la Biblia avala el noviazgo. Y cuando nosotros vamos a las costumbres del pueblo de Israel, ellos inmediatamente que buscaban compañera o mujer, inmediatamente estaban pensando en un compromiso, en tener esposos. Entonces digamos que todo lo que nos vas contando nos enriquece y afirma una vez más que cuando las relaciones se establecen dentro del propósito de Dios, cuando se espera el tiempo del Señor, cuando se somete a un tiempo de oración, pues entonces Él nos va a ayudar, porque Dios mismo es el más interesado en que no nos equivoquemos en una decisión tan importante. Total. Bueno, nosotros sabemos, Carol, que tú estás recién casada y que acabaste de decirnos que tuviste un tiempo de oración muy especial, pero nosotros queremos que tú nos cuentes en esta hora cómo supiste que Josué, tu esposo, era ese hombre que Dios tenía para ti, por el que tú habías orado, y que Dios también, al tiempo que te preparaba a ti, le estaba preparando a él para ser tu esposo. Bueno, Marce, bueno, aquí pues varias cosas Dios me recordó, porque esto, preparar como esta conversación también fue como rememorar ese momento, esas etapas, y enumeré algunas que para mí fueron como decisivas, y la primera fue por confirmación de Dios a través de su palabra. O sea, yo le pedía a Dios en oración: quiero algo, encontrar algo en la palabra que me sostenga, porque si yo me caso con esta persona, cuando más adelante pasen tormentas que van a venir, yo necesito una palabra que me haga recordar que esta decisión la tomé basado en ella, no en mis emociones, porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Y en una edad como la que yo estaba, un hombre que te corteja, era muy fácil decir: wow, esta es la persona, no me voy a quedar soltera para toda la vida, y me caso y me caso. Pero yo decía, no me importa si yo me caso a los 40, pero que me case con la voluntad de Dios, que me case con la persona correcta. Entonces le pedí la confirmación, y claramente me hablaba de Hechos 13:22, donde me recordaba: yo amo a David. O sea, el personaje de la Biblia yo siempre lo he amado. De hecho, yo siempre predicaba de David, me encanta. Entonces Dios me recordaba en Hechos 13:22 que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Precisamente Josué, mi esposo, el que hoy es mi esposo, se llama Josué David. Y dentro de mi relación con Dios, yo entendía que lo que me estaba diciendo es: esa persona, ese hombre, es un hombre que tiene un corazón conforme al mío, como tú me lo has pedido. Entonces, esa palabra, aparte de Éxodo, pues que ya la había dado a ambos, para mí fue importante. Yo dije: tiene un corazón noble, tiene un corazón adorador, un corazón que teme a Dios. Entonces, eso para mí fue importante. Segundo, porque sus frutos mostraban quién era. En el noviazgo es muy fácil impresionar, impactar con palabras, pero él no solamente lo hacía con palabras, sino que su vida mostraba que realmente amaba a Dios, temía a Dios, que para mí era lo más importante. Y sus frutos, dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, sus frutos, lo que otros contaban de él, su testimonio delante de su familia, pues lo que conocí durante la amistad. Dije: esta persona es una persona íntegra, ¿cierto? Una persona que se ha guardado. Quinto, luchó por conquistarme y respetó los límites que pusieron, pues mis padres o autoridades, o incluso yo misma puse límites, y él los respetó hasta el final. Entonces se notaba que quería hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del mundo, y luchó por conquistarme, soportó. O sea, yo le ponía pequeñas pruebas y yo decía: quiero saber si esta persona realmente sí es capaz de esperar por mí, o si sencillamente quiere algo ya rápido, carnal o algo así. Entonces
luchó, pasó las pruebas, las que mi mamá les puso, las que yo les puse, todas, o sea, no a manera negativa, sino que las pasó conforme a lo que yo esperaba que hiciera un hombre que realmente ama a Dios. También es un hombre que se supo guardar en su soltería, para mí fue muy importante. Yo dije, si él se sabe manejar solo o sin alguien al lado en su soltería y ha podido dominarse a sí mismo y no se ha enloquecido de pronto con mujeres o algo así, para mí era importante que él, o sea, para él era súper clave que quería llegar, por ejemplo, en santidad, virgen al matrimonio, y lo hizo y luchó, no porque no tuvo tentaciones en todo el camino de su soltería, sino porque las venció. Entonces dije, tiene carácter para soportar las tentaciones. Entonces creo que eso era muy importante. Era un hombre comprometido y que amaba a la familia. O sea, su diseño, el diseño de Dios lo tenía súper claro. Casarse y luego formar un hogar, porque puede ser que no amen o simplemente si quieran casarse pero no tienen familia. Entonces amaba a la familia, el diseño de Dios, y para mí eso era súper importante. Entonces así como a grandes rasgos y muy rapidito, esas cosas para mí fueron muy claves. Es tan lindo cuando nosotros trabajamos y nos movemos bajo los principios, porque hoy precisamente estás afirmando lo que hablamos en el video anterior, y es precisamente esos 4 requisitos para aquellas personas que están, digamos, en ese momento de esperar el novio, la persona con la que puedan formar un compromiso. Y yo recuerdo que la primera de ellas es que tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿cierto? Que ame a Dios más que a nosotros es la primera garantía que nosotros podemos, digamos, recibir. En segundo lugar, que respete durante el tiempo del noviazgo o de la amistad con propósito las autoridades paternas, espirituales, tanto las tuyas como las de él. Y vemos que Josué entonces lo hizo, ¿cierto? En tercer lugar, también hablamos de un cortejo desde la pureza, ¿cierto? Porque tú acabaste de decir algo muy importante que se da en el noviazgo, y nosotros sabemos que en la etapa del noviazgo, pues por las características de la relación como tal, no nos alcanzamos a mostrar como realmente somos. Entonces ese tiempo de cortejo también es fundamental para yo mirar cómo se comporta la persona, si respeta límites, si de verdad se sujeta, si tiene dominio propio. Entonces tú estás afirmando hoy lo que hablamos en el video anterior. Y por último, esa proyección o sí, como estar definido en cuanto a la parte económica, porque nosotros hablábamos que no es suficiente, nos amamos, queremos casarnos, pero bueno, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Digamos que todo eso hace parte de esa decisión trascendental, y es una bendición poder ver que sí, de verdad, hoy todavía puede haber noviazgos sanos, amistades con propósito y personas que se comprometen primeramente con Dios y en segundo lugar con su cónyuge o con su esposo. Entonces, nosotros, o yo quisiera preguntarte en esta tarde, o más que una pregunta, es como que tú puedas regalarle a todas esas mujeres y a esos hombres que están esperando por esa persona. ¿Qué nos podrías decir tú acerca de saber esperar en Dios? Porque sabemos que es una etapa, tú misma nos contaste que ya tenías entre 28 y 29 años, que se mueve todo un tema de presión social, tal vez familiar, inclusive dentro de la misma iglesia vemos que bueno, ¿y usted cuándo? ¿Cierto? Totalmente. A veces somos inclusive imprudentes, o cuando ya empieza el noviazgo, bueno, y entonces cuando se van a casar, digamos que siempre nos estamos moviendo bajo una presión social, pero yo quisiera que hoy tú le dijeras a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar después, cómo estar en esa paz de la espera mientras Dios provee la persona correcta. Total, tú acabas de decir la clave del primer consejo que Dios en su momento me dio para yo poder permanecer tranquila y confiada. Y es que Dios conoce tus necesidades. Y a veces tenemos mucha fe para que Dios nos dé tantas cosas, o para que Dios provea económicamente, provea salud, haga milagros, pero a veces el tema de las relaciones interpersonales, o específicamente de ese cónyuge realmente, tanto para las mujeres como para los hombres, se vuelve algo a veces inalcanzable. Pero sabemos, o sea, Dios me decía, yo proveeré todo lo que os falte, conforme a mis riquezas en gloria. Y cuando habla de todo lo que os falte, si el diseño de Él está que tú te cases, que eso es muy importante hacerle la pregunta al Espíritu Santo, si realmente Él te ve casado, porque a veces asumimos, pero obviamente es por nuestro deseo. Si el deseo está en tu corazón, el Señor dice que Él concede las peticiones de tu corazón. Pero conforme a ese diseño, Dios va a proveer, y la provisión incluye esa persona que va a acompañarte en el propósito de Dios toda la vida. O por lo menos hasta que la muerte los separe, como dice la palabra. Entonces, confiar en Dios
es la clave. Primero, confiar que Dios va a proveer, porque si Dios ha provisto todas las demás cosas, que en mi caso era así, yo decía, lo tengo todo, pero me falta esa parte, Dios me dijo, ¿tú crees que yo no proveeré así como he provisto todo lo demás? Y las cosas que Dios provee son buenas, son agradables, son perfectas, dice Él. Entonces eso, primero, tener esa confianza de que Dios proveerá. Segundo, enfocarnos en ir muy profundo en Dios. A veces solo nos enfocamos en el matrimonio, en la persona que Dios tiene para mí, y olvidamos que la relación más importante, sea que seas casado o soltero, siempre va a ser con Dios. Entonces, aprovecha el tiempo de espera para enfocarte y sumergirte en Dios, conocerlo lo más que puedas. Toda la vida lo tenemos que hacer, pero en este tiempo donde la tentación va a estar a flor de piel, el desespero va a estar a flor de piel, necesitamos enfocarnos mucho en lo que Dios tiene para nosotros, en conocerlo, y a la vez allí nos vamos a conocer a través de Él. Isaías 40:30 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios en la espera te dará fuerzas para hacerlo. O sea, Dios no es un Dios que va a actuar por tu desesperación. Dios espera que confíes en Él. Entonces Él te dará, durante ese tiempo de espera, te dará nuevas fuerzas, te dará descanso, dice la palabra, caminarás y no te fatigarás. Entonces, si sientes que ya se te llegó, como dicen en el caso de las mujeres, se te va a pasar el tren, confía, porque Dios proveerá. No dejes que tus emociones o la presión social sean las que tomen el control de la decisión. Eso es un error, porque nosotros los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y una decisión tan importante como esta no puede estar basada ni en emociones ni en presión social o lo que otros esperan de que nosotros ya supuestamente debamos haber hecho. Entonces, no permitas que el corazón te engañe y te afanes por escoger cualquier cosa. No hablo de que las personas sean cosas, sino tomar una decisión a la ligera por el tema de la presión, porque puedes cometer un grave error. Aprovecha realmente para evaluar las motivaciones por las cuales te quieres casar, porque muchas veces esa misma presión y el afán de este mundo nos hace creer que al casarnos ya vamos a encontrar completamente la plenitud, pero realmente la plenitud en Dios se debe conocer de manera individual. Cuando dos personas son completamente plenas y se encuentran para casarse, realmente el matrimonio va a cumplir el propósito de Dios. Pero si tú todavía no eres pleno solo, es muy difícil que otra persona te complete, es imposible incluso que otra persona te llene a plenitud, solo Dios lo va a hacer. Entonces aprovecha para reevaluar, ¿por qué me quiero casar? ¿Será porque otros lo dicen? ¿Será porque yo me siento solo? ¿O será porque ya estoy preparado, Dios me preparó, sé lo que significa el matrimonio? Esa es otra de los consejos. Aprovecha para conocer a la luz de la palabra qué es el matrimonio. No es un contrato, es un pacto para toda la vida, es el diseño de Dios para cumplir su propósito en la tierra, para formar un hogar y multiplicarte, para multiplicarnos, para gobernar la tierra, dice la palabra. Eso es muy grande como para tomarlo a la ligera y decir, yo sé lo que es el matrimonio. Entonces creo que es el momento perfecto para conocer cuál es el propósito del matrimonio y prepararte para ser la persona que el otro necesita. Muchas veces demandamos y decimos, Dios, dame así, 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 quiero que tenga esta lista de requisitos, pero yo qué puedo ofrecer a esa otra persona. Entonces prepárate para ser la persona que el otro necesita. ¿Qué puedes ofrecer tú? Aprovecha para crecer mucho en ti y en tu relación con Dios. Y creo que esto es muy importante. Rodéate de amistades que edifiquen. En medio de ese círculo de amistades puede estar la persona que Dios tiene para ti, pero es muy importante saber elegir esas personas con las que te rodeas, que te edifiquen. Así no vaya a ser tu esposo, pero que sean amistades que te edifiquen, y quizás a través de ellos conocerás a esa persona. En mi caso fue así. Y es bueno siempre tener alrededor personas temerosas de Dios que te aconsejen, pero también quizás allí encuentres esa persona idónea. Así es. La semana pasada veíamos con mis hijos y con mi esposo una película que está en YouTube de Fundamento Cristiano, se llama Anillo de Compromiso. Y la historia allí contaba que la chica, esperando un novio, tuvo uno y otro y otro, y lo que hacía era comprometer el corazón una y otra vez y quedar muy lastimada. Y hay un momento donde el papá le dice, deja de buscar el amor, deja que Dios lo traiga. Entonces, mientras hablabas, me traía a memoria la película, porque básicamente es eso. Dijiste dos cosas fundamentales que también se habló en el video anterior, es que solo somos completos en Cristo, ningún ser humano tiene la capacidad de completarme, de darme plenitud. Y segundo, el tema de la presión. Yo pienso que la presión es algo que ha venido cogiendo mucha fuerza aún dentro de nuestro contexto cristiano, aún dentro de la iglesia. Entonces es importante someter todo a la oración para que Dios mismo sea quien
provee a la persona, quien provee al espacio y quien en su momento, de acuerdo a la voluntad perfecta de Él, entonces les pueda dar esa bendición de unirse en matrimonio. Nosotros, mi esposo y yo, podemos dar fe del noviazgo que tuvieron Josué, Carol, personas enseñables, personas que supieron esperar, y todo esto que ella nos acaba de hablar, yo misma puedo dar fe que no solamente lo dice, lo cuenta, sino que lo vivió, que hace parte de su testimonio, hace parte de su fe. Entonces, Carol, muchas gracias. De verdad que vuelvan y escuchen el video, oren de verdad con esto, porque yo sé que es el Espíritu Santo hablando en medio de un mundo donde nos bombardea de tantas cosas, pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Carol, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. No se pierdan el último video, este es el penúltimo. El próximo video vamos a estar hablando de aquellos que ya por alguna razón nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero que ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos. Dios les bendiga y hasta el próximo video.